Vamos a dar comienzo, ya somos más de 40 personas adentro de la sala. Como siempre, nosotros empezamos agradeciendo a quienes nos ayudan y nos apoyan con las difusiones. Siempre agradecemos y mucho al Centro de Graduados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. Y esta vez queremos agradecer especialmente a Marcela y a Gustavo Sendra por el apoyo, por la dedicación, por el intercambio de mail, por habernos presentado a gente tan interesante como ustedes dos. Eh, Así que bueno, voy a arrancar, ¿sí? Voy a hacer una breve introducción sobre el tema. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible marca entre sus puntos el acceso al agua limpia y el saneamiento. La escasez de recursos hídricos, la mala calidad del agua y el saneamiento inadecuado influyen negativamente en la seguridad alimentaria y en la salud. Las metas son, para el 2030, dentro de muy poquito, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad. Mejorar la calidad del agua, reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos, reduciendo el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando el reciclado, que es una pregunta que voy a hacer al final, y la reutilización sin riesgos a nivel mundial. Aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir el número de personas que sufren su falta. Implementar la gestión integrada de recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante cooperación transfronteriza. Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, montañas, humedales, acuíferos y lagos. ¿Sí? Bueno, los disertantes hoy son dos. Tenemos por un lado a Julio Castro, que es nacido en Entre Ríos, es geólogo de la Universidad Nacional de La Plata, de la Facultad de Ciencias Naturales, desarrolló su profesión en la ex Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires. En la actualidad se desempeña como secretario general del Sindicato de Obras Sanitarias de la provincia y también de la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la provincia. Recientemente fue electo como secretario general para integrar la conducción de la CGT Regional de La Plata. Es integrante del Consejo Consultivo de Desarrollo de la Ciudad de La Plata junto a representantes de distintos sectores. Por otro lado, el ingeniero José Oscar Hércole nació en Salto, provincia de Buenos Aires, es ingeniero en construcciones e ingeniero civil de la Universidad Tecnológica Nacional. Desarrolló tareas en la función pública, desempeñando cargos como director de obras sanitarias de la Municipalidad de Salto, presidente del Instituto Provincial de Empleo de la Provincia de Buenos Aires, jefe del área técnica del Comité de Privatización de la Administración General de Obras Sanitarias de Buenos Aires, y es asesor del directorio del organismo regulador de aguas bonaerenses y de la Autoridad del Agua en la provincia de Buenos Aires. Desde el 2002 y hasta la actualidad se desempeña como gerente general de la empresa 5 de septiembre Sociedad Anónima. Bueno, los dejo que compartan video, pantalla. ¿Se ve ahí? Sí, se ve perfecto. Una cosita más, te interrumpo. Con el chat del Zoom están habilitados a hacer las preguntas que crean convenientes para plantearles a los expositores. De todas formas, la presentación va a quedar, como dijo Guido, subida, se va a enviar luego, subida a YouTube para que la puedan ver cuando quieran, ¿sí? No hablo más. Bien. Bueno, voy a pensar yo, voy a tratar de ser sintético, así después Oscar puede explicar bien lo más interesante que es el plan estratégico de agua. Como ustedes saben, bueno, como dijeron, yo empecé a trabajar en obra sanitaria de la provincia de Buenos Aires ya por el año 81, cuando me recibí de licenciado en geología y bueno, y empecé a trabajar en lo que era la hidrogeología. Así que son muchos años, ¿no? O sea, que han pasado, pero sobre este tema prácticamente estamos con los mismos problemas, a lo mejor de allá del año 80, 81 o 82. Cuando
para ser breve, obra sanitaria de la provincia de Buenos Aires, estaba en muchísimos distritos de la provincia, y en la época del proceso militar se produce lo que es la desarticulación casi total de lo que era obra sanitaria, municipalizando la mayor cantidad de los servicios. No se municipalizaron únicamente los servicios que estaban interconectados, como puede ser acá La Plata, Berisso y Ensenada, ya que el agua venía de un municipio como Ensenada, ahí donde estaba la planta potabilizadora, y no la pudieran hacer, como también el acueducto Ayacucho, Maipú, Dolores, y 9 de julio, Carlos Casares, Pehuajó. Todo lo otro había sido municipalizado. Cuando vuelve la democracia, los municipios no lo podían manejar a los servicios, la mayoría de los municipios, y comenzaron otra vez a migrar hacia la provincia de Buenos Aires, hacia lo que era obra sanitaria de la provincia de Buenos Aires. Los años 84, 85, 86, volvió a ser obra sanitaria de la provincia de Buenos Aires, con unos 70 servicios en la provincia de Buenos Aires. Bueno, luego, como ustedes saben, vino el tema de la privatización, que lamentablemente, lo digo lamentablemente porque en otros lugares que tuvo más tiempo no sufrió tanto los sistemas privatizados. Sí en la provincia, porque en la provincia se comenzó a hablar que se iba a privatizar allá por el año 90, 91, y recién se privatizó en el año 99. O sea que del 91 al 99 no se hizo ningún tipo de inversión en la provincia, ya que se iban a privatizar. Eso fue un gran problema, sobre todo en lo que era el mantenimiento de plantas depuradoras y plantas potabilizadoras, que no tuvieron inversión durante esa época. Después tuvimos la mala suerte de que cuando se privatizó, esto era un servicio que obra sanitaria no se podía pagar en ese momento, según todos los estudios, más de 60, 70 millones de dólares. Se pagaron 500 millones de dólares por medio de lo que se llamaba Azuri, que no era más, no sé si ustedes se acuerdan de la famosa película de Madoff, digamos, él era el dueño de Azuri, lo pagó ese valor de 500 millones para que el cash flow, el flujo de caja, le diera que en 10 años iba a ganar 10.000 millones de dólares. Entonces las acciones de Azuri, que eran $5, pasaron a valer ese mismo día cerca de $90. En ese mismo día ganaron 2.600 millones de dólares y prácticamente se retiraron de lo que era la privatización o el manejo del recurso acá en la provincia de Buenos Aires. Eso llevó a un deterioro muy grande del servicio, ya que el servicio volvió al Estado provincial el 8 de marzo del 2002 con el retiro de lo que fue Azuri. Durante esa etapa, nosotros, bueno, batallamos mucho, explicábamos todo lo que estaba pasando, hasta que se llegó el momento que el director obrero que nosotros teníamos que poner dentro de lo que era Azuri, fue el embajador norteamericano, que en ese momento era Jim Chick, fue nuestro director obrero y fue él el que nos explicó en forma muy, muy categórica cómo era toda esta farsa que fue el grupo Enro, ¿no? Así que tuvimos esa mala suerte, digo yo, porque en otros lugares cuando se privatizó, sobre todo con Leonel de Soy, hicieron algunos tipos de inversiones y mejoramiento en los servicios. Acá prácticamente no se hizo absolutamente nada. Además, para no gastar energía, separaron casi todas las plantas de depuradora. Bueno, fue una experiencia muy, muy, muy mala. Lo que sí nosotros habíamos hecho durante esos años, que yo les hablé del año 90, 91, cuando se empezó a hablar de la privatización, fue juntarnos con distintos compañeros, con distintos técnicos y profesionales, como para empezar a trabajar en un conocimiento mucho más, no únicamente ser un empleado más, sino empezar a conocer lo que era nuestro servicio. Ustedes saben que también durante el proceso militar se quitó algo muy importante que hasta hoy sigue sin poder resolver, que es que uno cuando hace una casa, cuando hace un edificio, cuando hace
cualquier tipo de construcción, tiene que presentar el plano de luz, el plano de gas, pero no tiene que presentar el plano de agua. Entonces, hoy vemos acá en la misma ciudad de La Plata, donde estaba una casa, hoy hay un edificio, pero la conexión sigue siendo la conexión que tenía la casa. Entonces, eso causa enorme problema en el sistema. Como así también, bueno, después lo va a explicar Oscar con gráficos, vemos cómo ha crecido la ciudad de La Plata, pero no ha crecido la obra básica. Entonces, cuando se produce que ya no había que presentar más planos, lo que hace la Administración de Obras Sanitarias en ese momento, junta todos los planos en un 9º piso que existía ahí en el Ministerio de Obras Públicas. Lo que nosotros hacemos es rescatar todos esos planos y traerlo como para guardarlo en el sindicato. Así que veníamos al sindicato a guardar los planos, el sindicato nos dio un lugar donde guardar los planos. Por eso, gracias a Dios, después con el tiempo esos planos fueron digitalizados y hoy podemos tener planos de las distintas localidades de la provincia de Buenos Aires y de La Plata y Bahía Blanca principalmente, gracias a que guardamos esos viejos planos en la organización sindical. Y a su vez, también cuando los empezamos a digitalizar allá por el 2001, 2002, que lo empezamos a digitalizar nosotros, también nosotros tenemos la posibilidad de contar con nuestros compañeros, que son los que conocen exactamente dónde está cada caño y cada válvula. Entonces, realizábamos la digitalización y llamábamos a nuestros compañeros de cuadrilla y capataz para que nos dijeran si ese caño que nosotros habíamos dibujado en el plano estaban ahí, a qué profundidad estaban, o a qué distancia de la línea municipal estaba. O sea que fue un trabajo de muchísimos años para poder digitalizar todos los planos de la región. Por eso, también cuando vino el tema de la privatización, ustedes saben que siempre hubo una comunión muy fuerte entre lo que era Obra Sanitaria de la provincia de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata, ya que estaba acá, la Central de Obras Sanitarias. Por nombrar alguno, ingeniero Yamun, ingeniero Pujol, con el ingeniero Marque, Mario Hernández, un gran hidrogeólogo que fue profesor mío en la facultad. Bueno, con ellos tuvimos la idea de armar la Fundación de Estudios Sanitaristas, que ahí es donde comenzamos a armar toda esta planificación que era necesaria porque no existía. Y bueno, fuimos trabajando hasta que, lógicamente, primero hicimos todo lo que era el diagnóstico, y en un momento vino la privatización, y nosotros empezamos a trabajar con Agua de Bilbao, que era un grupo que se hizo cargo de la parte del conurbano bonaerense, y ellos siempre nos hablaban de que lo que les faltaba o que lo que no sabían qué hacer era porque no había nada planificado para el futuro. Bueno, para hacerle corto, tal vez trabajamos con Norbarten de Suecia, y bueno, y Colme Corot de Israel, que fue con el que realizamos gran parte de este plan estratégico hasta el 2010, 2011, y después trabajamos 3 años con la Universidad Nacional de La Plata, donde se terminó de darle forma a este plan. En ese momento era decano de la Facultad de Economía Martín López Armengol, que tenemos el orgullo de conocerlo, de tener cierta amistad, y hoy es el presidente de la Universidad Nacional de La Plata, y él también participó en este proyecto, en este plan estratégico, representando a la Facultad de Ciencias Económicas en toda la parte que tenía que ver con cómo llevar adelante o cómo lograr los fondos para realizar este plan. Así que un poco esa es la historia, eso es como esto se formó. Nosotros siempre desde la organización tratamos de volcar muchos fondos a lo que es este trabajo, porque nosotros creemos que es fundamental que esto sea una cuestión de Estado, que el agua de una vez por todas sea tenida en cuenta. No hemos tenido mucha suerte con los distintos gobiernos a los cuales le hemos planteado.
Nosotros estamos abiertos, como siempre decimos, a recibir, a mostrar el plan, recibir todas las críticas y todo lo que se pueda aportar hacia este plan. Lo que sí sabemos que no hay otro plan. Lo que vemos también con cierta, a veces, no digo bronca, pero que se usa muchas veces parte del plan y se están haciendo obras tomando parte de este plan, que nosotros decimos ya que la van a hacer o están haciendo esa obra, háganla completa como dice el plan y no por parte, porque siempre, como estamos acostumbrados acá en Argentina, siempre hacemos parches y no solucionamos el problema de fondo. Así que nuestra idea, podríamos hablar muchas horas, pero nuestra idea es que ahora el ingeniero Hércules muestre lo que es el plan para después poder contestar todas las preguntas que ustedes quieran hacer. Y como dije anteriormente, esto está para enriquecerlo. Si hay que cambiarlo todo, lo cambiaremos, pero nosotros queremos que exista un plan, que exista una ley y que sea el gobierno que sea de la ideología que sea, esto sea una cuestión de Estado, porque como lo dice las Naciones Unidas, todos los seres que vivimos en este mundo tenemos derecho al acceso del agua potable. Así que para nosotros esto va a ser una pelea hasta que no estemos más en este mundo, porque creemos que es hoy el nuevo oro del mundo es el agua. Ustedes saben que, aparte nosotros estamos en un lugar privilegiado del mundo, donde tenemos muy poca población, somos en Sudamérica el 6% con el 28% del agua, o sea, y el otro extremo es Asia con un 60% de la población y el 28% o 26% también del agua. Así que tenemos todas las condiciones, como hablábamos recién, cuando hablamos al principio, me parece mentira que Montevideo o Uruguay esté quedándose sin agua teniendo el estuario del Río de la Plata, como también nos parece ilógico que La Plata sufra problemas de agua o tengamos barrios como los Talas en Berisso, que le estamos llevando agua en camión como en 1870 cuando estalló la fiebre amarilla. Por eso yo lo dejo con el ingeniero Hércules, que va a detallar las distintas partes que tiene el plan, en forma sintética para después poder a veces, bueno, intercalar algunas preguntas o charlar con algo en particular que les interese. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, como comentaba Julio, este plan busca cambiar la realidad actual y lamentablemente de los últimos años, de las últimas décadas, hemos visto pasar gobiernos que han planteado esto de la universalidad del servicio, pero sistemáticamente van pasando y no se logra. Esto que en un lugar como Argentina, como la provincia de Buenos Aires particularmente, donde hay tanta agua, que todavía haya tanta gente sin acceso al agua, la verdad que es una deuda social importante. Lo que se ha estado haciendo por ahí son todos esfuerzos aislados que han hecho los gobiernos, por ahí de hacer medidas inmediatas como de ampliar la red a determinados lugares que no tenían, obras muy, muy nobles, por cierto, de tratar de paliar esta situación, pero lamentablemente se han hecho sin ningún tipo de planificación, o al menos sin respetar un plan integral. Y un poco de eso es lo que buscamos con este plan, que como dice tiene la idea o el objetivo de la universalidad del servicio, y para eso planteamos que se deben instalar una serie de políticas públicas que se deben ir implementando para poder lograr este objetivo. Como decía Julio, el tema del agua y del saneamiento tiene que ser una política de Estado, y para eso establecemos una planificación de corto, mediano y largo plazo que se debe ir respetar y para poder ir alcanzando las metas que se van a fijar o que este plan fija, ¿no? Lamentablemente también Julio lo planteó y la provincia de Buenos Aires ha ido perdiendo ese rol de planificador que tuvo históricamente con sus obras sanitarias desde la década del 50, y bueno, muchas veces por falta de fondos o por otros organismos por ahí nacionales que financiaban obras y quedando la provincia
relegada a la hora de opinar sobre las cuestiones de planificación. Y un poco lo que buscamos es eso, ¿no? Que la provincia de Buenos Aires vuelva a tener ese rol que nunca debió abandonar y que se pueda llevar adelante un plan con metas claras, ¿no? El plan lo hemos fundado sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Teniendo en cuenta los ODS estos para el 2030, particularmente el objetivo 6, ¿no? Que habla de garantizar la disponibilidad del agua y su uso sostenible, y el saneamiento para todos, y lo fijó como fecha el 2030. Bueno, Argentina adhirió a esas metas, y por eso es que tomamos como referencia, al menos para las obras de mediano plazo, la meta esta del 2030. El trabajo en sí que hicimos fue identificar esas obras, diseñarlas en muchos de los casos, y establecer las inversiones necesarias para poder lograr el objetivo de cumplir determinadas metas que fijamos para alcanzar al año 2030, que como digo, muchas de esas están planteadas en el objetivo 6, y algunas otras que son relacionadas y que las vamos a ver más adelante. Lo que planteamos siempre es que esas metas que fija este plan deberían ser refundadas en una ley, para darle entidad ya de política pública, de política de Estado, que tenga todo el debate parlamentario necesario. Ya tuvimos un ensayo de esto que junto con la Universidad de La Plata, como decía Julio, pudimos llegar en el año 2014 a poder redactar un proyecto de ley con varios legisladores. Lamentablemente quedó en la nada, pero creemos que es necesario retomar eso. Para el plan, nosotros entendemos que hay que tomar a la Autoridad del Agua como el organismo rector que fije el acompañamiento de todo este plan. La Autoridad del Agua es la encargada de la administración, protección y conservación de los recursos hídricos, y como todo plan para abastecimiento de agua necesitamos tener en cuenta, por un lado, lo que es la oferta de recursos, en este caso los recursos hídricos, cuáles son, tener un inventario de esos recursos, y por otro lado implementar las medidas que protejan esos recursos y los preserven en el tiempo. Por otro lado, hay que establecer la demanda, ¿no? Y establecer políticas también para que la demanda de agua sea más sostenible, que permita, digamos, que la sostenibilidad del abastecimiento, y para eso tiene que ser, digamos, una demanda más lógica. Como vamos a ver, hay excesos en el uso del agua, y muchas veces esos excesos están dados por los mismos prestadores, en los que se les pierde el agua por las roturas en las cañerías o en las distintas partes de los sistemas. El plan este también tiene que tener una componente ambiental muy importante, ¿no? Porque desde ya para preservar estos recursos hay que controlar todos los vuelcos cloacales e industriales, que bueno, son residuos que contaminan los recursos, y que es necesario políticas claras para control de eso. Pero también las soluciones que planteamos también contaminan, porque, por ejemplo, para sacar el arsénico del agua se generan barros, que también es un contaminante, y hay que establecer con claridad qué se va a hacer, cómo se van a disponer esos residuos, los residuos provenientes de los tratamientos de las plantas potabilizadoras y depuradoras. Otra parte importante son los prestadores de los servicios, los operadores, que son variados, ya los vamos a ver, y muchas veces atienden los servicios en muy malas condiciones, precisamente por la falta de tarifas o por la falta de recursos, que muchas veces no son capaces de poder tener los recursos mínimos para operar y mantener los servicios. Por eso, a la hora de plantear un plan, hay que tener en cuenta cómo se va a resolver esa cuestión de los operadores. En síntesis, para poder llevar adelante un plan de estas características, es necesaria una política pública de largo plazo, y que es necesario para eso que existan recursos sostenibles y que se puedan mantener en el tiempo para llevar adelante el plan. Esta diapositiva lo que marca es la relación que hay
inversamente proporcional, digamos, entre lo que es el acceso al agua y a las cloacas, que están marcadas acá en amarillo y en magenta, ¿no? Que muestra que a medida que, bueno, acá están los distintos países, ¿no? Los primeros países del primer mundo, Canadá, Estados Unidos, que tienen un acceso del 100% a los servicios estos, tienen una mortalidad infantil muy baja, y cómo va aumentando esa mortalidad a medida que las posibilidades de acceso al agua y a las cloacas son más limitadas. También estos son gráficos de la ONU, que también marca la cantidad de personas que mueren por diarrea al año. Se habla de más de 2 millones de personas. Bueno, son todas las enfermedades vinculadas a la falta de agua segura y de un saneamiento básico, y que, bueno, que es lo que se trata en este plan de resolver. Yendo a la situación actual de los servicios, la provincia de Buenos Aires tiene un poco más del 75% de cobertura de agua y aproximadamente el 50% de cloacas. La falta de servicios, principalmente de cloacas, se dan en el conurbano, donde, bueno, ha habido, como todos sabemos, un crecimiento anárquico desmesurado, y muchas veces las condiciones de las viviendas no son las adecuadas, tampoco para lo que es a la higiene personal. Por lo tanto, es una zona donde, sobre todo en el tercer cordón, hay un riesgo sanitario muy importante, y el plan atiende cómo resolver como prioritario esa cuestión de acceso en esa zona de la provincia. Existen más o menos 3,5 millones de personas que no tienen acceso al agua potable, y unas 8 millones de personas que no tienen acceso a las cloacas. El otro problema que tiene la provincia, aparte del acceso, es la degradación del agua, sobre todo el agua subterránea, ¿no? La provincia de Buenos Aires está abastecida en prácticamente todo su territorio, salvo los municipios que están cerca del río de la Paraná, de la Plata, y algunos otros municipios que tienen algunos ríos importantes. En general se abastece de agua subterránea. Esa agua subterránea, con el tiempo, viene sufriendo un proceso de degradación, muchas veces por el uso indiscriminado y también por el crecimiento de la población. Los servicios se construyeron en un momento donde la población era otra, era mucho menor. A medida que se fueron exigiendo esos acuíferos, se ha ido contaminando el agua, como mostramos acá en los puntitos rojos que se ven la cantidad de municipios donde observamos que el nivel de arsénico es muy elevado, en los nitratos, bueno, acá hay otro gráfico de cloruros, y también se da en sodio y otros componentes químicos del agua que hay que atender en este plan. La situación actual en cuanto a los prestadores tiene la particularidad de la provincia que en 26 partidos del conurbano, donde está AISA, se concentra el 65% de la población. En el resto de la provincia, que le llamamos provincia interior, en este caso para poder identificar los municipios diferentes de AISA, está el 35% restante, de los cuales APSA opera más o menos en la mitad, y la otra mitad, 57% de los municipios lo operan los municipios, y el 43% de ese interior de provincia lo opera APSA. Para entender lo que pasa es necesario por ahí conocer la historia. Julio creo que hizo una síntesis muy rápida, y no me voy a detener mucho en esto. Estos servicios empezaron con el cólera a fines del 1890, más o menos, sobre todo en Buenos Aires. Se fueron extendiendo con inversiones privadas en las principales ciudades del país. Después vino en la década ya del 45, donde se dio el traspaso al Estado de los servicios, y con eso también vino los planes quinquenales y todo lo que conocemos, que dieron una inversión muy fuerte en el sector, que se mantuvo después en la década del 60, 70, hasta entrar en la década del 80, donde el gobierno militar, Julio hizo referencia a eso, transfirió los servicios a las provincias, y las provincias a su vez a los municipios. Eso generó un cambio de paradigma en lo que era
la operación y mantenimiento. Muchos municipios no pudieron llevarlos adelante y los devolvieron a la provincia, se tuvo que hacer cargo, más allá de los servicios estos centralizados que se refería Julio, que integrado, mejor dicho, como puede ser acá el caso de La Plata, Berisso, Ensenada, que constituyen un mismo servicio. Y después, bueno, vino la privatización, Julio hizo referencia de eso, y después ya, posterior al 2002, luego al fracaso de esa privatización, la provincia asumió el rol de prestar el servicio con una crisis económica muy importante que todos nos acordamos, del 2002, 2003, todos los primeros años. Y bueno, lamentablemente ha habido muchas inversiones, la verdad, pero insuficientes, escasas, como vamos a ver, y muchas veces sin respetar una planificación o un plan director. Nuestro plan tiene la meta de alcanzar la universalidad del servicio, en el caso del agua potable, al año 2030, al 100%, y en el caso de las cloacas, en una primera etapa llegar al 75% para luego, en décadas siguientes, llegar al 95%. Pero estas inversiones que, como marcamos acá, están hechas como para llevar las cloacas al 75%. Con esto se le daría agua a unas 5 millones y pico de personas, y 4 millones y medio de personas accederían a las cloacas. Otra meta del plan es mejorar los servicios. Los servicios, todos sabemos, no están bien, hay baja presión en muchos lugares, cuando hace calor las ciudades se quedan sin agua, eso se debe a un montón de cuestiones técnicas que vamos a mencionar más adelante, y para resolverlo es necesario inversiones importantes que hay que hacer para darle una configuración apropiada a los sistemas de agua y de cloaca. Otro de los puntos es la utilización racional de los recursos. Acá nos referíamos a esto de gestionar mejor la demanda de agua y bajar la cantidad de agua que se pierde por las redes. Para eso establecemos que al 2030 habría que cambiar el 15% de las cañerías actuales y extenderlo en las próximas décadas hasta el 45%. Con eso nosotros creemos que, mejor dicho, tenemos lo que estamos convencidos que renovaríamos todos los caños viejos de hierro fundido y de asbesto, que constituyen un problema. Son caños que se pusieron en la década del 20, del 30, y en el caso del asbesto se empezó a colocar en la década del 60. Son caños que ya tienen serios problemas y que es necesario recambiarlos. Y por último, la otra meta importante es resolver el tema de los vuelcos cloacales sin tratar. Lamentablemente, en la provincia esta interior, no más del 35-40% de los líquidos cloacales se tratan adecuadamente. El resto se trata de manera deficiente o directamente, como en muchos casos no se trata. La meta es que al 2030 se pueda alcanzar que todas las plantas funcionen y traten adecuadas a los parámetros. Como dice acá arriba, la inversión que estimamos para lograr estas metas ronda los 18.000 millones de dólares. Ahora, desmenuzando, de esos 18.000, 12.500 millones de dólares se deben emplear en AISA. En AISA, como decíamos, tienen serios problemas con lo que es todavía el acceso al agua y a las cloacas. Por eso ahí la inversión principal de esos 12.500 millones está en expansión. Como se muestra acá, 9.500 millones son para poder hacer frente a todas las obras de expansión, que incluye nuevas plantas potabilizadoras, nuevas plantas depuradoras, acueductos, bueno, un montón de obras que hacen el componente principal. Nosotros no vamos a desarrollar esto porque AISA es una empresa del Estado Nacional. Si bien creemos que la provincia, recuperando ese rol de planificación, debe participar, tiene que estar dentro de AISA opinando y formando parte de la planificación. Esas obras son financiadas por el gobierno nacional y no vamos a entrar en mayor detalle, si bien tenemos muchas de las obras identificadas que hay que hacer, pero nos vamos a referir más a la provincia interior, lo que llamamos el resto de la provincia que no es AISA. En ese caso la inversión necesaria es de 5.500 millones de dólares. Y como vemos acá, es mayor la plata que hay que invertir en mejorar los servicios actuales, existentes, como decíamos, para renovar las cañerías, para
rehabilitar las plantas o ampliar las plantas que no son suficientes para el tratamiento de los líquidos. Es mayor esa inversión que de la expansión, porque la provincia está en una mejor situación. Como vemos acá, la provincia interior tiene un 83% actual de cobertura de cloaca y 61% de cloacas. Por lo tanto, no es tan importante la inversión en expansión como lo que es mejorar los servicios actuales. Para entender y poder implementar este plan hay que tener en cuenta lo que es esta provincia interior. La provincia interior va a tener cerca de 6 millones de personas en el año 2030, de acuerdo a las proyecciones. Tiene 109 partidos y hay 250 localidades. Pero 450 localidades tienen menos de 5.000 habitantes. Por eso hay que generar acciones y políticas diferentes para atender los grandes urbes o las localidades de mediana cantidad de habitantes y tener un tratamiento especial para estas poblaciones de entre 1.000 y 5.000 habitantes, que son las que tenemos identificadas en este plan y donde hemos estimado las inversiones. Si vemos acá se muestra que las localidades de más de 85.000 habitantes son 15, y 40 localidades tienen entre 20 y 65.000 habitantes. Ahí se concentra el 83% de la población y de la inversión. Y si lleváramos eso hasta las localidades de 5.000, casi el 95% de la población y de la inversión hay que hacerlas en ciudades de más de 5.000 habitantes. Por eso es donde hay que poner todo el foco y un capítulo especial también merecen las grandes ciudades que vamos a referirnos más adelante. Las inversiones entonces discriminadas acá por rubro están dentro de estos 5.500 millones. Acá están todos los detalles, ¿no? 665 millones de expansión de agua. Bueno, no me voy a detener porque están ahí. Por ahí llaman la atención las cantidades, ¿no? Cuando hablamos de expandir más de 4.000 kilómetros de redes de agua, más 3.600 kilómetros de redes de cloaca, renovar una cantidad similar de más de 4.000 kilómetros de agua y, bueno, lo que dice acá, ¿no? La ampliación de plantas. Ya entrando en lo que es la estrategia de cómo avanzar en lo que es la planificación estratégica del plan, es importante referenciar a nivel global cómo estamos en Argentina, ¿no? Julio hablaba de algunas cifras, acá yo las refuerzo. Estamos en que tenemos menos del 10% de la población, 6 nada más, y casi el 25% de los recursos hídricos. Es decir, América del Sur es privilegiada a nivel global porque cuenta con una cantidad enorme de recursos comparado a la población. Y si vamos a Europa, por ejemplo, Europa tiene el 13% de la población y solo el 8% de los recursos. Por eso, bueno, sabemos los problemas que tiene Europa con lo que es el agua. Pero bueno, tenemos una ventaja a la hora de lo que es la disponibilidad del agua. Y particularmente la provincia de Buenos Aires es gran parte de la provincia es integrante de esta Cuenca del Plata. La Cuenca del Plata es una de las cuencas principales que tiene América Latina y abarca Brasil, Paraguay, Argentina. Y dentro de Argentina ocupa nada más que el 30% del territorio, pero constituye el 85% de los recursos superficiales con que cuenta el país. Por eso muchas veces nosotros que, como comentaba Julio, hemos trabajado mucho con Israel, muchas veces cuando traíamos los conocimientos de allá de Israel, nos decían que eran aplicables a países como Israel donde escasea el agua, y acá en Argentina sobra. Acá en Argentina tenemos el problema de que las grandes ciudades por ahí están ubicadas dentro de esta Cuenca del Plata, Rosario, Santa Fe, bueno, todas las ciudades de Buenos Aires, pero tenemos un 70% del país que es árido y semiárido. Así que, pero bueno, es una acotación al margen. Volviendo a lo que es la disponibilidad de agua,
la provincia de Buenos Aires, gran parte de la provincia cuenta con la cuenca esta del Plata. Y por eso nosotros entendemos que las obras, sobre todo para resolver gran parte de los problemas de acceso al agua en las ciudades más grandes, es haciendo uso del río Paraná y del río de la Plata. Y a partir de ahí generar un sistema de acueductos que bueno, están identificados acá. El sistema de la Plata, que ya lo vamos a ver, el sistema Río Colorado, Río Negro acá en el sur, sistema noroeste, a través de una planta que hay planteada para hacer acá en la localidad, en la ciudad de San Nicolás, y a partir de ahí dar agua a todo el oeste de la provincia que tiene problemas serios con el arsénico, como veíamos al inicio. Hay otros, el sistema acá noroeste, noreste, digamos, toda la zona, mejor dicho, medanoso-costera, también es otra de las áreas a atacar, tiene serios problemas las localidades estas balnearias que crecen a un ritmo muy importante y los recursos hídricos subterráneos son finitos, son muy limitados, y ya hay problemas en Pinamar y en las grandes ciudades que hay que atender a través de líneas de acueducto o desalinización de agua de mar, para reforzar lo que es la provisión de agua a través de este acuífero costero. Las grandes obras que marcábamos es este acueducto que tiene casi 1000 kilómetros de extensión, que se extiende hacia la ciudad de Junín, que es una de las ciudades que tiene problemas muy serios de arsénico. Pergamino pasa por Pergamino, y después se extiende hacia General Villegas, hacia el oeste, y a la zona acá de 9 de Julio, y atendería a casi 1 millón de personas también. El acueducto sur es el acueducto que parte acá de la ciudad de La Plata, obviamente después que se hagan las inversiones en ampliación de la producción de la planta potabilizadora, para abastecer a todo Citibel, Villa Elisa, Berazategui y parte de Florencio Varela. Digamos, y después todo lo que es el acueducto de Cintura, que es el acueducto del conurbano, que se abastecería de las plantas de Tigre, Escobar, de Aiza, de la planta que hay en Bernal, que podría abastecer también a toda la parte sur de Quilmes. Mediante lo que se muestra acá, este acueducto de Cintura, la idea que tiene es simular lo que pasa con el sistema eléctrico, ¿no? El sistema interconectado eléctrico tiene distintas fuentes de producción. Acá lo que se plantea con este acueducto es unir la planta de Tigre, la planta de Palermo, la de Bernal y la planta de La Plata, poderlas tener vinculadas a través de un gran acueducto que pueda suplir, digamos, si hay algún problema en alguna de esas plantas, tener un abastecimiento alternativo por otras. Claro, porque hay un problema que si una planta tiene algo grave no se lo puede arreglar, pero no se la puede parar. Se la puede parar porque si se la para, se dejaría sin agua por muchos días a localidades como La Plata, Berisso y Ensenada, por ejemplo. Entonces, la forma para interconectarla es que las otras plantas suplan cuando hay que parar una planta y arreglarla. La planta de La Plata se inauguró en 1955, se empezó en el 48, en 1948 se inauguró en 1955, y hasta ahora nunca se la pudo parar para repararla como corresponde. Hay que reparar con la planta funcionando, y hay que ver también que esa planta fue hecha con un margen de tiempo de 25 años, o sea que en 1980 terminó su vida útil, y hasta hoy es tan noble que sigue funcionando y sigue dando agua a La Plata, Berisso y Ensenada. La idea de interconectar todas las plantas es para poder parar una planta y poder trabajar. Bien, entonces, siguiendo, el otro problema que hay, me refería más que nada a lo que era el agua superficial y el agua a través del río de Paraná o de La Plata. Existen después los sistemas individuales, los sistemas que son abastecidos por pozos de agua, como en un caso acá testigo que mostramos, en el cual la situación actual Chivilcoy, ¿no? es Chivilcoy, que Chivilcoy ya avanzó con estas obras igual, pero la situación era que las perforaciones, como decíamos, no respetaron
la expansión de los servicios, un plan, entonces iban directamente construyendo pozos para poder abastecer a las zonas que se iban expandiendo. De esta manera se generaron sistemas muy vulnerables, porque cuando un pozo se para por falta de energía, por ejemplo, un problema, queda todo ese sector sin agua, o cuando se contamina todo el sector, ¿no? Entonces la situación futura proyectada es abastecer de áreas de captación externas al área urbana, donde normalmente hay agua de mejor calidad. En este caso hay un estudio hidrogeológico que estableció este área, una impulsión que llegue hasta donde está el tanque, hacer una gran cisterna de abastecimiento, y a partir de ahí hacer un anillo verde como el que se muestra acá. Lo hago muy sintético, ¿no? Tiene algunas particularidades adentro, pero la idea es que con este anillo se puedan desvincular, es decir, sacar de servicio las perforaciones, o bien mandarlas a la cisterna para mezclarlas, y de esta manera poder tener un sistema con agua segura, agua controlada, que se explora en un solo punto, y no como la situación actual en que cada punto de donde hay una perforación constituye un riesgo, ¿no? Aparte, ese anillo se logra por un modelo matemático, ubicarlo qué diámetro y dónde tiene que estar, para crear que en cada lugar haya la misma presión de agua. Exacto. Y también, esto sería como un ejemplo de cómo se utilizaría el acueducto del noroeste, porque si vamos a Chivilcoy estaría la ruta 5, el acueducto vendría por ahí, este acueducto que nosotros hablamos del noreste, y unir todos los pozos lo que permite es mezclar todo el agua. A veces hay un pozo con una calidad no tan buena, que si se la junta con otro pozo de buena calidad, llega a tener la calidad que exigen las normas de potabilidad. Y si a su vez le agregamos agua de un acueducto que va a traer agua de río totalmente pura, totalmente sin ningún tipo de oligoelementos, eso va a permitir, con una mezcla entre un 70-30, 20-50, o sea, que uno le pueda agregar el agua a esa cisterna para que sea potable. Por eso, este es un ejemplo nomás de todas las localidades que tocaría el acueducto del noroeste, ¿no? Claro. Otra ciudad es la 9 de Julio, que en este caso ya toda esta obra fue ejecutada en base a esta planificación que hicimos. En este caso, como al mezclar todas las perforaciones en una cisterna no se alcanzó a lograr un agua de calidad, y hubo que hacer una planta de abatimiento de arsénico, una planta correctora de los parámetros a través de flotofiltración. Fue construido el anillo, y bueno, el día que pase el acueducto de agua superficial, se podrá dar de baja esta planta, que tiene un costo operativo muy alto, pero bueno, el plan establece de que hasta que se construyan estos acueductos, si la mezcla de agua no es suficiente, poner una planta correctora, como en este caso, con la ventaja de que tenemos toda la producción de agua centralizada, y de acá sale una calidad única hacia todos los sistemas, y es el método que planificamos para poder lograr la meta esta de abastecer de agua segura al 2030 a toda la provincia. Este es el caso de Mercedes, que es similar también. Hay que hacer cambios de las cañerías, hay que unir las perforaciones en el tanque, y hacer todos estos anillos rojos son nuevas cañerías que hay que hacer a un sistema ya existente, un sistema muy viejo, para una ciudad de casi 70.000 habitantes, que tiene todas las redes estas fueron construidas en el 40, 50. Por eso digo que decíamos al principio que la inversión que hay que hacer en los sistemas existentes. Muchas veces cuando se habla de dar agua, pensamos nada más que en la obra nueva. En este caso es obra existente que hay que rehacerla de esta manera, hacer todos los recambios de cañerías que figuran acá, 10.000 metros, 8.000 metros, de 8.000 kilómetros, ¿no? que hay que ir renovando de toda esta red. Vamos a explicar el caso de La Plata, porque creemos que es una síntesis, pero que es bastante emblemático, ¿no? Acá mostramos lo que era la ciudad de La Plata en la década del 30 y lo que es actualmente.
Y acá se muestran manchas de la planta urbana, cómo fue creciendo en el 40 y pico, en el 70, y actualmente cómo se fue. Obviamente pasamos me acuerdo de los datos de la provincia de Buenos Aires tenía en el 47 4 millones y hoy tiene 18, ¿no? Bueno, todo este incremento de la población y de toda el área urbana, lamentablemente no fue acompañado de las obras de infraestructura. En el caso del agua, se hizo en la década del 50 la planta Donato Gerardi, que es la planta actual, que está en Punta Lara, y a través a partir de ahí se hicieron una serie de grandes acueductos de 2 metros de diámetro que pasan por Ensenada, Berisso, llegan a Bosque, de ahí salen hacia Parque Saavedra, y posteriormente se hizo en la década del 70 un acueducto acá de perforaciones que va al Parque San Martín. Esa fue la gran obra de infraestructura que se hizo, que como vemos tiene más de 50 años, 60, y en vez de hacer una planificación integral que fuera expandiendo por anillos la red, se empezaron a hacer este enjambre de perforaciones por todos lados a medida que se iban requiriendo la expansión de la red. Y lamentablemente hoy La Plata constituye un sistema altamente inseguro, que no es sostenible. Por eso, como decíamos, cuando se corta la luz nos quedamos sin agua, cuando hay mucha demanda, hay mucho calor, nos quedamos sin agua. Este sistema no da abasto. La solución para esto es hacer una nueva planta, es decir, más allá de resolver la planta actual, rehabilitarla como corresponde. Ya se hizo una obra en ese sentido, por ahí faltan algunas otras cuestiones que habrá que hacer a futuro, pero no alcanza la planta esta de 10 millones de litros por hora que hay actualmente. Hay que hacer otra. Nosotros en nuestro plan establecimos que hay que hacer 2 módulos más de 10.000 metros cúbicos hora. Actualmente se está haciendo uno de los proyectos que hicimos con Mecorot, se está construyendo un nuevo módulo, tomando agua acá del Río de la Plata, de la misma toma esta de Punta Lara. Y luego lo que hay que hacer es toda esta red de anillos que está ya que fue modelizada, la modelizamos y establecimos todos estos centros de distribución que hay que hacer complementario a la obra que se está haciendo, porque lo que se está haciendo ahora es más producción de agua y traerla hacia el centro, hacia la calle 32, pero después hay que hacer todo este conjunto de obras por barrios, de manera de poder distribuir el agua que se produzca, y desde acá salir hacia Gonet, Citibel, Villa Elisa, que también está teniendo serios problemas con el abastecimiento de agua subterránea, porque el acuífero Puelche se está salinizando, cada vez hay más problemas de sales en el agua. Esta obra resolvería el problema definitivamente, porque las perforaciones, como decimos acá, lo que apuntamos es a tratar de aprovechar todas las que se pueda, pero mediante una mezcla con el agua que venga del río. De esa manera se podría tener una oferta de agua muy importante que daría sostén para los próximos 30 años de abastecimiento a todo este sistema integrado de La Plata, Berisso, Ensenada, hablando de La Plata en lo que es partido. Otra de las obras que hay que hacer, más allá de todo lo que hablamos de las cisternas que hay que hacer en distintos puntos de la ciudad y de estos anillos, hay que hacer una renovación muy importante de cañerías. La ciudad de La Plata tiene unos 2.000 kilómetros de cañerías, de los cuales más de 1.000, 1.200 son de asbesto, cemento y de hierro fundido, que como decían anteriormente, son cañerías muy viejas, de más de 50, 60 años, pierden por todos lados, y es necesario renovar ese parque, toda esa cantidad de redes. Bueno, eso está dentro de las metas que hablamos de la renovación de cañerías, que habrá que hacerla en las próximas décadas para poder resolver definitivamente lo que es el problema de distribución de agua y hacer un sistema mucho más eficiente. Lo mismo pasa con las cloacas. Esta es la red de cloacas de La Plata, que no tiene la extensión, no llega al 100%, como pasa en el caso del agua, que prácticamente abastece a todo el partido. Está más limitado, precisamente porque las obras de infraestructura, que son todas las cañerías estas negras que se ven acá en el casco urbano y en alguna de las partes acá de Tolosa, Ringalet,
son las grandes colectoras que se construyeron en la década del 50, con un gran caño de importante diámetro que va hasta Berisso, y de ahí sale en Palo Blanco, lamentablemente sin ningún tipo de tratamiento, ¿no? Que contamina las costas. Para resolver esto hay que hacer todas estas obras que se ven en rojo acá, los nuevos colectores que darían alivio a toda la parte existente y le darían sostén a toda esta área que todavía no tiene cloacas, ¿no? Hoy no se puede expandir porque si se hicieran las obras de redes de cloaca, por ejemplo acá en Hernández, en Tolosa, en Citibel, saldría la cloaca por todas las esquinas porque los caños no dan abasto. Entonces, esta es la obra que hay que hacer de refuerzo de cañerías en La Plata, que acá por ahí se ven en cuanto a monto, ¿no? Todos estos caños de refuerzo se irían a una gran obra en túnel que está proyectada acá por la calle 120, y de aquí con un nuevo caño hacia la planta de Berisso, donde está proyectada una obra de tratamiento y a partir de ahí un emisario que iría por tierra estos 4,5 kilómetros, y después 6 kilómetros por dentro del río para que se termine de completar el tratamiento en el último kilómetro a través de difusores que largarían el agua. Las inversiones, como ven, son altísimas, son 250 millones de dólares que se necesitan para hacer esa planta, y 250 millones de dólares para hacer todo el trasvase más todas las cañerías estas que vimos anteriormente de refuerzo de colectores. Esta obra permitiría eliminar todas las estaciones de bombeo que tiene la ciudad, que son varias, algunas en pleno centro, que tienen muchos problemas ambientales, ¿no? Porque tener un sistema, una estación de bombeo local, por ejemplo, frente al Hospital Español, constituye un problema. Esta obra de trasvase, que sería en túnel, eliminaría todas esas estaciones, y por eso entendemos que es la gran obra de infraestructura básica que hay que hacer en la ciudad de La Plata para su sistema cloacal. Este es el proyecto de la planta de Berisso que hay que hacer. Ya digo, costaría 250 millones de dólares, pero está totalmente diseñada. En el caso, la otra gran ciudad que tiene la provincia y tiene sus problemas es Bahía Blanca. Bahía Blanca se abastece de un dique, el dique Paso de las Piedras, que como decíamos al principio estuvo en el 2009 a 30 días de quedarse sin agua. Acá se muestra, si se ven toda la parte más oscura de esta torre, muestra todos los metros que bajó el agua de ese dique en ese momento, que puso en alerta no solo a toda la población, principalmente, ¿no?, de Bahía de Punta Alta, sino a toda la industria que se quedaba sin agua. Por suerte llovió, como que espero les pase a los uruguayos para poder resolver el problema que tienen ahora. Pero bueno, no se puede tener atado a una cuestión climática el abastecimiento de agua. Por eso hay que hacer una serie de obras. Nosotros, aparte de este dique, está todo este sistema de acueductos que alimentan a la ciudad de Bahía Blanca a través de dos plantas, la planta Patagonia y la planta Grumbein, dos plantas potabilizadoras, y a partir de ahí se alimenta la ciudad de Punta Alta. Esos acueductos son muy viejos también, en algunos casos son del año 30, unos viejos acueductos acá de hierro que están totalmente rotos, que hay que hacerlos de nuevo directamente. Lo mismo que este acueducto, el único acueducto que abastece acá el centro de Bahía, que hay proyectado ya un acueducto paralelo que habrá que tenerlo en cuenta para de acá a 10 años. Por lo pronto hay que hacer una rehabilitación del acueducto existente y renovar todas las cañerías de la ciudad de Bahía Blanca. Bahía Blanca tiene un problema más serio todavía que La Plata, porque hay prácticamente toda la cañería de asbesto y de hierro, y las pérdidas son enormes, sumado a una característica geográfica que tiene Bahía Blanca, que tiene su parte más alta de la ciudad 80 metros, y gran parte del centro está a 20 metros. Esa caída topográfica que tiene la ciudad hace que toda la red de abajo funcione a muy alta presión, entonces tienen pérdidas enormes. Ahí está medido que tanto La Plata como Bahía gastan 600 litros más o menos por habitante por día, cuando las redes se
se diseñan para 250 litros por habitante por día. Por eso estamos hablando de sistemas muy viejos, muy ineficientes, y en los cuales hay que hacer una importante inversión, ¿no? En lo que es la mejora del sistema de abastecimiento de agua. Acá son todos datos técnicos de los distintos caños, no me voy a detener. En el caso de las cloacas, Bahía Blanca también tiene un sistema muy viejo cloacal, que tiene serios problemas también de rotura y de filtraciones de agua, que por estar tan cerca del mar ahí, le aportan muchas sales al agua cloacal, porque se mete el agua de Napa por las roturas de los caños. Pero bueno, el sistema tiene esta primera gran cuenca en verde, una segunda cuenca que está en pleno desarrollo de los barrios altos de Bahía Blanca, y esta cuenca del ingeniero White. El proyecto que está planteado en el plan es hacer una unión de todas estas plantas. Gran parte ya se hizo, todo White, toda la zona esta de ingeniero White, impulsa todos los líquidos cloacales hacia la primera cuenca. Falta hacer este tramo de cañería para completar las obras de conducción hacia una única planta de tratamiento, que en este caso, por suerte, es un caso de éxito que es lindo mencionar. Esta obra se planificó en el año 2011, más o menos, cuando teníamos el convenio con Mecorot, con la empresa israelí. Se hizo un diseño de planta de reuso cloacal, es decir, una primera etapa de un barro activado con remoción de nutrientes, es decir, una planta que elimine todo lo que es el fósforo y el nitrógeno, y una segunda parte que es la parte de ultrafiltración y ósmosis inversa, que le llamamos el tratamiento terciario y cuaternario, que es la que falta. Decía que es un caso de éxito porque por suerte esta planta se inauguró hace muy poco, hace 1 o 2 años, está construida en base a este diseño integral, planificado para que este agua le sirva al polo petroquímico. Lo que falta ahora es hacer una inversión similar de unos 60 millones, 70 millones de dólares, para poder tratar a nivel terciario y cuaternario, que quiere decir aplicar este tratamiento de membranas que le saque las sales al agua y adecue la calidad a lo que el polo petroquímico de Bahía Blanca necesita, polo que gasta hoy entre un 25 y un 30% del agua potable de la ciudad. Con esta obra se eliminaría o se ganaría ese agua que hoy se destina a la industria para aprovecharla dentro del sistema de abastecimiento de agua potable. Esta planta todavía toma más importancia por todas las expectativas que hay de crecimiento de este polo petroquímico, que indican que va a crecer fuertemente tanto el consumo industrial como el aumento de población para poder abastecer a toda esta por el gasoducto, ¿no? a partir del gasoducto, ¿no?, que se está construyendo. Hay una expectativa muy fuerte en este polo petroquímico de Bahía de incrementar, algunos hablan hasta de duplicarlo. Por eso es necesario, urgente, hacer esta planta. Por último, viene cómo llevar adelante este plan, ¿no? Como dijimos, estamos hablando de cifras importantes, de más de 5.000. No, de todos los lugares, una síntesis de algunos lugares. Claro, sí. Lo que me acota Julio es que, obviamente, por una cuestión de tiempo, hicimos una síntesis de algunos casos testigos de ciudades más medianas y de estas ciudades importantes. Podemos explayarnos en otras soluciones que hay a lo largo de toda la provincia, pero creo que son casos testigos, como digo, que lo demás son casos similares de acuerdo al tamaño de la población. Bueno, ¿cómo llevar adelante? Esa es cuando hablamos de promover políticas públicas, nos referimos a esto, ¿no? Hicimos un trabajo que, como decía Julio al inicio, puede estar bien, más o menos, regular. Un trabajo que se podrá mejorar, pero al menos hay planteado una hipótesis de cómo resolver esto. Y están identificadas las obras y cuantificadas las obras. Por eso decimos que dólar más, dólar menos, se necesitan 5.500 millones de dólares para poder resolver esta primera etapa del plan, que son con las metas estas al 2030. Entonces sabemos que la capacidad de financiamiento de la provincia es muy limitada, muy difícil.
Por eso se impone acá generar cambios, ¿no? Generar cambios que aseguren estos recursos. El tema es cómo, ¿no? Lo que a nosotros se nos ocurrió en su momento era afectar recursos tributarios que puedan permitir tener un fondo fijo o directamente generar un fondo provincial de agua y saneamiento que permita, obviamente, aportar una parte de este plan. Es imposible, creo yo, creemos, poder llevar adelante un plan de esta característica con financiamiento provincial solamente. Pero sí mostrar una voluntad política de que hay una decisión de avanzar en este sentido, entonces debería haber algún fondo. Nosotros inicialmente lo habíamos planteado también de cobrar algún tipo de canon a las empresas que utilizan el agua para la producción. Hablamos de la cervecería, gaseosas, bueno, la industria en general y también el agro, que usan la... Por supuesto son temas muy, muy difíciles, muy delicados, que hay que tocarlos, por eso decimos a nivel de política de Estado. Todas las fuerzas políticas deberían debatir esto para ver cómo se puede afectar algún recurso, porque todos los gobiernos, y creo que todas las ideologías, hablan de lo mismo, que hay que darle agua y cloacas a todos, sobre todo agua a toda la población. Y lo anuncian muchas veces, cuando inician, me acuerdo, carteles en la autopista para que se iba a dar agua a todo el mundo. Bueno, eso no ocurre, entonces resolverlo es cuestión de plata, es cuestión de dónde vamos a sacar la plata. Pero, perdón, voy a dar un pequeño dato. Existe un concepto que se llama agua virtual, que es la cantidad de agua que se necesita para producir un producto. Un kilo de carne se necesitan 15.000 litros de agua, bueno, etcétera, etcétera. El agua potable o el agua dulce que tenemos en nuestro país, el 71% lo usa el agro y la agroindustria. 71%. El 20% la industria y el 9% únicamente los seres humanos. O sea que acá tenemos industrias que lucran con el agua, ya que lo que usan para su producción es agua. Todos los países del mundo para exportar buscan exportar aquellos productos que no tengan huella hídrica, digamos, que no consuman agua para su producción. Japón es el ejemplo más grande, que exporta el 95% de lo que exporta no tiene huella hídrica. Lógicamente exportan tecnología, chip, digamos, memorias inteligentes. Y nosotros de 39.000 toneladas o millones de toneladas de granos que exportamos, cuando exportamos esos granos sin valor agregado, eso significa 42.500 millones de metros cúbicos de agua. 42.500 millones de metros cúbicos de agua. Según la California Water, que es de la bolsa o Wall Street, donde hoy sabemos que el agua cotiza en bolsa, el metro cúbico está cotizado en $0.39 el metro cúbico. O sea, si nosotros llevamos a qué cantidad de agua o qué cantidad de dólares gastamos en agua para producir los que exportamos en cereales, estamos cerca de los 18.000, 19.000 millones de dólares. Nosotros le hemos dicho que a lo mejor había que sacar las retenciones al agro y cobrarle el agua que usan. Digamos, como yo pago mi agua en casa para tomar, que aquel que usa el agua, no digo en esos valores, porque son valores muy, muy altos, pero por lo menos que se pague, porque el agua, después de la Constitución del 94, el agua pertenece a la provincia, es de la provincia. O sea, es de todos los habitantes de la provincia. Entonces, si yo estoy usando una cervecería, y estoy usando el agua como algo para vender, hasta sabemos que un litro de agua mineral es más cara que un litro de Infinia, con lo que vale, o sea, lo que cuesta producir un litro de nafta, desde la exploración del pozo hasta
refinar el petróleo, o sea, tiene sus costos. Acá el agua generalmente yo creo que en muchos casos está hecho de pozos, de pozos al puecho, o en muchos casos también de agua de red, ¿no? Y que se vende a la población. O sea que hay muchas formas de conseguir fondos para poder darle agua segura y una mejor calidad de vida a la población. Tenemos que ser inteligentes y creativos, y bueno, y todo aquel que produce y lucra con el agua tendría que dejar algo para que el 9% del agua que usa el ser humano lo haga en forma segura, ¿no? Eso sería otro de los temas, digamos, de discusión, a lo mejor mucho más largo, y buscarle la forma de llevar adelante para lograr, como dice ahí, los fondos necesarios para llevar adelante todas estas obras. Y en el año 2014, cuando comentábamos que se avanzó en un proyecto de ley, en ese caso hubo un consenso de afectar creo que era el 5% del impuesto inmobiliario provincial para constituir este fondo. Son alternativas. A nosotros siempre nuestro planteo fue el que comentó Julio recién. Los legisladores en ese momento habían visto como posible eso. Bueno, lamentablemente eso quedó trunco. Pero bueno, esto digamos, sería una señal para poder contribuir al financiamiento desde la provincia. Pero por supuesto, para lograr esto, para poder llevar adelante, hay que acordar con el gobierno nacional su aporte al financiamiento, ¿no? Con una visión de mediano y largo plazo. De hecho, el gobierno nacional permanentemente invierte en este sector. Lo que se plantea es hacerlo de una manera más ordenada, ¿no? Y después la otra gran fuente de financiamiento que han tenido históricamente los servicios de agua y cloaca son los organismos multilaterales de crédito. Después es necesario también la salud de las empresas prestadoras, es necesario lograr tarifas para lograr el equilibrio de operación y de mantenimiento de cada servicio. En esa línea también de actualización de tarifas se puede pensar en algún componente tarifario dentro de la tarifa para poder afectar en un fondo fiduciario un componente de expansión de los servicios. Y bueno, después se pueden promover esquemas de cofinanciamiento entre operador, provincia, nación, incluso los interesados, ¿no? Me acuerdo en su momento hablábamos con los legisladores lo que son todos los desarrollos inmobiliarios que también requieren de mucho incremento de la capacidad de los sistemas de agua y cloaca, que también podrían contribuir para decir algo. Pero bueno, ese es el debate que creemos que hay que dar para discutir de dónde sacar la plata, porque si no, todo lo que estuvimos hablando no tiene ningún sentido, y se va a seguir haciendo todo como se hace hoy, a medida que viene un fondo, entonces se hace lo primero que se le ocurre al que consiguió la plata, y bueno, lo que se busca es cómo cambiar eso. Para ello, la discusión principal que hay que dar es esta final, ¿no? Eso es todo. Por supuesto, estamos dispuestos a cualquier tipo de consulta. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que me queda la misma sensación que traje del Congreso de ASAP que se hizo ahora en Mendoza, que es que se puede lograr un país mejor, que hay gente capacitada y hay gente que ha trabajado y hay gente que se ha formado dentro del país, que hay gente que piensa en las generaciones que vienen, y que pareciera que es solo una cuestión de decisión política algunas cosas. Yo no sé si termino de compartir, permítanme esto, que es alto el costo de este plan. Yo creo que es un proyecto es como si uno quiere hacer una casa y plantarla sobre cañas en vez de sobre hierro, cemento y piedra. ¿Sí? Creo que es cosas que quedan para por lo menos 50 o 100 años más y que, bueno, sientan las bases para el desarrollo, ¿no? Muchísimas gracias por la participación. Tengo algunas preguntas, no les quiero robar mucho tiempo, así que voy a pasar
este, algunas... Me llamó la atención cuando usted nombró el tema del asbesto, ¿no? Yo sé que en Capital se había prohibido con el tema del subte el uso de eso. ¿Cómo es la situación sanitaria en mi ciudad, en La Plata? Sí, los caños de asbesto se dejaron de usar ya hace mucho tiempo. A partir de la década del 80 ya se impuso el PVC y bueno, son el clavo que El quedó. contaminante. Y aparte de eso, es un caño que ya cumplió su vida útil, tiene serios problemas en lo que son las juntas, pierden por todos lados. Son caños que hay que sacarlos y renovarlos. Por eso nosotros creemos que dentro de las inversiones que hay que hacer, la primera que hay que encarar es la renovación de cañerías. Es lo primero que hay que hacer. Por suerte, algo se está haciendo, insuficiente. Hay que cuadruplicar, creo, lo que se está haciendo para poder terminar con todas esas cañerías. No mostré, pero porque, bueno, me olvidé de poner, tenemos fotos de lo que son los caños de hierro. Son caños que están totalmente colmatados. Se hacen una serie de costras, como si fuera una costra de una Como si incrustación. fuera un naufragio. Cuando ves el caño, si tiene un tamaño, qué sé yo, de 10 centímetros, queda un agujerito de 2 centímetros nada más, porque está todo incrustado con residuos que se van pegando al hierro. Entonces esos caños, obviamente, hay que cambiarlos. Después la gente se queja de que no le sube el agua al tanque, y lógico, están los caños, no dan más. Por eso, que ya digo, ¿no? Creo que es una de las obras prioritarias de la renovación de cañerías. Bien. Otra consulta es si en los 18.000 millones de inversiones estimadas están incluidos los acueductos y el costo de las conexiones domiciliarias. Y en la misma persona que pregunta que si hubiera financiamiento ilimitado, ¿en qué plazo se podría alcanzar las metas establecidas en la Agenda 2030? Sí, a ver, por parte, las conexiones sí, cada vez que se plantea una expansión de un sistema, de una red, se hace con las conexiones. En el caso de los acueductos, están planteados varios acueductos para 2030, por ejemplo, los acueductos dentro de Bahía Blanca, los acueductos dentro de la Ciudad de La Plata, el acueducto 9 de Julio, Carlos Casares, Guajó, el acueducto Ayacucho, Maipú Dolores, son ayacuchos existentes que hay que hacerlos de nuevo. No está en ese monto, no está el acueducto del noroeste, porque entendemos que eso es para digamos, la década siguiente, 2030-2040. Todavía le falta a ese proyecto estudios ambientales y por eso todavía falta definir bien el monto. Así que, bueno, creo que con eso respondo. Creo que me estoy olvidando de algún otro acueducto, en el conurbano también, pero no, por supuesto no está en este gran acueducto del noroeste, o el acueducto, si algún día se decidiera ir a la costa, tampoco está con... Está bien, se entiende. ¿Y los plazos de... No, los plazos, si hubiera recursos para lograr estas metas, se pueden hacer perfectamente en 7 o 8 años. Si hubiera recursos los gobiernos ilimitados, provinciales? todos los acueductos estos, y tendríamos que estar hablando de 15, 20 años. Bien. 15 años. Bien, bien, perfecto. ¿Alguna preguntita más que tengo por acá? Pregunta es si la red interconectada de acueductos no tendría costos operativos muy altos. La red, ¿cómo? Interconectada del acueducto de cintura. Exacto. Costos operativos no, yo creo que no. Digamos, los sistemas de acueducto y todo lo que es el abastecimiento de agua superficial, creo que baja los costos versus lo que son los costos actuales de tener perforaciones. En el conurbano hay 1000 perforaciones, el costo energético es mucho mayor. Operativamente se baja el costo. Bien, bien. ¿Este plan está en algún lugar para bajarlo de internet? Lo mismo que el proyecto de ley que ustedes presentaron.
No, no están en internet, pero se lo podemos, el proyecto Sí, sí, sí. lo podemos facilitar. Alguien, alguien sugirió por ahí que estaría bueno tenerlo, ¿sí? Así que si lo mandan, lo distribuimos. Sí, lo enviamos a... Vale, dale. Bien. Y ahí no sé cómo hacer la pregunta, pero estuve viendo esto de los tratamientos de aguas residuales y la reutilización de las mismas. Hay países como Israel, que nombró mucho Julio en cuanto a su experiencia con el agua, que vuelven a utilizar ese agua para el uso doméstico. ¿Eso es factible acá en Argentina o para el riego o para el ganado? ¿Eso es factible en No, Argentina? Sí, acá en Argentina, a ver, en Israel lo usan mucho para la agricultura y la ganadería. no lo usan para el No, doméstico. no lo usan para tomar. Por una, Ajá. a ver, uno va y va a esas plantas y la gente lo está tomando para demostrar, pero hay un tema cultural Eso. que que no toma. En el tema que es importante, digamos, para nosotros acá en Bahía Blanca, el polo petroquímico hoy usaría algo de 3.000 metros cúbicos por hora, es que el agua esta, con el reuso cloacal, no tiene ningún tipo de minerales. Digamos, un agua de pozo, por más que uno vea que no existe nada, siempre tiene arenilla, y esa arenilla es sílice, es cuarzo, que tiene una dureza muy fuerte, digamos, en la línea de las rocas duras, de 1 a 10, tiene dureza 7, después viene el topacio, corindón y el diamante. El diamante, digamos, el diamante raya todo, el diamante, por eso es tan valioso, el diamante no se deforma. Pero el topacio y el corindón no son muy, no hay mucho en la naturaleza, por eso los relojes después, en vez de diamantes, se hicieron de cuarzo. Se hacen de cuarzo, ¿por qué? Porque el cuarzo no se deforma, tiene una dureza muy, muy grande. Entonces, cuando uno saca agua de pozo de cualquier perforación, aunque no lo vea, están esas pequeñas arenillas que son de cuarzo, y al polo el problema que le causa eso es que para enfriar sus cañerías, esas arenillas de sílice la romperían toda, romperían el caño porque tienen mucha dureza y como va a presión el agua, le rompe los caños. Por eso es este sistema de usar el agua cloacal con un tratamiento de ósmosis inversa, que es el tratamiento final, que eso te da la seguridad de que no tiene ningún tipo de elemento, sino que es como un agua destilada. Es prácticamente un agua destilada. Por eso en Israel se usa esa agua destilada para el Negev, para el desierto, donde se hacen plantaciones sobre todo de distintos tipos de verduras, tomate, por ejemplo. Yo fui a una planta, a un lugar que, digamos, tenían 100 variedades distintas de tomate, y la hacen con esta agua, y cuando esta agua entra, ahí le agregan los elementos básicos que necesita la tierra para que crezca el tomate, y por supuesto es todo por goteo, y lo que como está en el desierto con temperatura de 40, 50 grados de días y 0 o menos grados a la noche, no existe prácticamente insectos que sobrevivan, o sea que hacen que no se tenga que echar ningún elemento que contamine a esa verdura. Así que eso lo hace muy importante, y a esta agua la usan generalmente para ese tipo de producción, digamos, pues ya está muy ligado a lo que es la autoridad del agua. Ya es muy importante, la autoridad del agua, que es como un ministerio que es agua y producción. Al agua la relacionan directamente con la producción. Es algo que acá también tenemos que lograr en algún momento, como estábamos hablando del tema Bahía Blanca, y a nosotros tenemos mucha inquietud sobre lo que vaya a pasar, porque va a ser que para el país es muy importante el gasoducto que se está haciendo, y en Bahía Blanca va a haber las 2 plantas de licuado de ese gas
para poder, una, llevarlo hacia los barcos para poder exportar, y otro traerlo hacia toda la Argentina, pues sabemos que Bolivia se está quedando sin gas, que Bolivia ya no está pudiendo vender el gas a Brasil, y bueno, y Brasil el gran problema que tiene, que no tiene gas, por eso no puede producir los elementos para la agricultura, que se lo está comprando todo a Rusia, o sea que geopolíticamente sería muy importante que se realicen estas obras en Bahía Blanca, pero eso va a llevar que Bahía Blanca, como tiene un solo lugar de abastecimiento de agua, que es el dique Paso de las Piedras, tengamos que ver qué otra forma también de abastecer a Bahía Blanca, por su seguridad, digamos, por la seguridad de que nunca le falte el agua, porque una sequía, como ocurrió hace 10, 15 años, puso en peligro, y ahora, digamos, va a ser una ciudad, a mi entender, una de las ciudades más importantes del país por enorme el desarrollo energético que va a tener. Y como decía recién Oscar, hemos hablado con la gente del polo y ellos piensan que el polo petroquímico se va a duplicar. O sea que ahí están las grandes empresas petroquímicas del país, Dow, sí. Profertil. Claro. Entonces, es un tema que nosotros lo tenemos, o lo hemos estudiado pensando que ahí se va a necesitar verdaderamente agua, por eso hasta hemos pensado reutilizar el agua de cloaca, que es un proyecto que ya está terminado, ¿no? Hay falta la última parte, que serían unos 70 millones de dólares para que el agua que sale de la actual planta depuradora de Bahía Blanca sea transformada en un agua prácticamente destilada, con este tema de hacerla con ósmosis inversa. En el país hay experiencias de riego, por ejemplo Mendoza tiene 2 plantas depuradoras que ya está utilizando para riego de los viñedos. La Rioja también tiene varios casos. Sé que Chubut está en serios problemas también con el agua. Hay proyectos ya para reutilizar el agua, pero siempre para producción. Para abastecimiento humano en Estados Unidos, cerca de California, hay pueblos muy chicos que están usando para abastecimiento humano. También en Asia, no me acuerdo, ahí cerca de China hay lugares con estrés hídrico severo que lo están usando. ¿En Valencia no hay, en España? Claro, España es el segundo país en el mundo que usa, o sea, que hace del reuso cloacal digamos, creo que está cerca del 20%. Israel reutiliza el 85% claro, del líquido cloacal. El segundo, España, que anda en 85%, sí. Del 20% que usan agua de reuso cloacal, ¿no? Potabilizan el agua de las cloacas. Pues bueno, que sabemos en realidad la usan para producción, ¿no? Para producción, para dejar, pues siempre sabemos que Madrid es un ejemplo de una ciudad que está sobre un paisaje kárstico, digamos, todo el suelo de Madrid es tosca, entonces el agua que tienen en esos lugares se llama agua colgada, digamos, no es un acuífero como nosotros estamos acostumbrados acá en Argentina, al acuífero al Pampeano o al Puelche, sino es como bolsones de agua dentro de una tosca, ¿no? Que es carbonato de calcio, digamos. Las toscas son como bolsones de agua. Ahí hubo grandes hidrogeólogos, no solo geólogos, sino ingenieros. Nosotros de libros de varios españoles hemos estudiado, porque ellos han estudiado mucho el tema de la hidrogeología, porque por ese paisaje kárstico que le faltaba el agua, que era muy bueno para el vino, lo que es la tosca, pero desgraciadamente no tenían agua. Así que España siempre ha sido un país, tanto como Israel, que han estudiado mucho el tema del agua. Bien. Yo una pregunta más, que tiene que ver más que nada con la formación nuestra de la gente de ASAP, que tiene que ver con esto de los medidores domiciliarios o los medidores de agua en las empresas. ¿Ustedes lo ven como algo
bueno, como algo posible, como una fuente de financiamiento para lograr su proyecto, como una fuente de concientización del uso que uno tiene, esto de dejar regando el jardín e irse y volver a la noche. Si uno lo pagara, seguramente no lo hiciera. Si uno no vaciara la pileta y la tratara un poquito, alcanzaría un poco más el agua para todos. ¿Cómo lo ven o si han tenido experiencias al respecto? Sí, no, digamos, está dentro de los condicionantes de este plan está la micromedición masiva. Nosotros habíamos planteado inicialmente a 30 años tener la totalidad de las conexiones medidas. El problema que hay con los medidores es que, digamos, lo que no vale no se cuida. Al no valer, al no haber tarifa, digamos, poner medidores hoy representaría una inversión enorme para enterarse el prestador de cuánta agua que consume la gente, pero no la recuperaría en la inversión porque la tarifa es muy baja. Entonces, incluso pasa lo mismo con la luz, ¿no? Con la electricidad, cuando está subsidiada la tarifa, la cuidamos menos, cuando le sacan el subsidio, la cuidamos más. Sería parte de todo un cambio, como planteamos acá en esta última diapositiva. Hay que resolver el tema de tarifa, transparentar, hacerlo real, es decir, cobrar la tarifa que corresponde para lograr el equilibrio operativo de mantenimiento, y a partir de ahí sí sería muy importante que haya medidores, porque contribuiría a esta premisa inicial que dije, que es de gestionar la demanda. Por supuesto, la primera parte que hay que hacer es que el mismo prestador resuelva sus problemas de ineficiencia a través de resolver las pérdidas y el agua que se va perdiendo durante los sistemas. Pero inmediatamente tiene que venir el cuidado del usuario. También, por supuesto, hay que generar campañas de concientización, de educación, de lo que es el uso del agua. Pero lo que, digamos, la única... la gente cuida el bolsillo, ¿no? La única forma es cobrarle lo que consume y cobrárselo como corresponde, a un precio justo, digamos. Es el órgano más sensible, el bolsillo. Y bueno, no me salía la frase. Bueno, yo me quedaré hablando más y haciéndole preguntas, pero ya son personales. Muchísimas gracias, Julio, muchísimas gracias, Oscar, muchísimas gracias de vuelta a Marcela y a Gustavo Sendra por esta ventana que nos abrieron. Interesantísimo, esperamos que nos envíen, por favor, el plan, nos envíen, por favor, el proyecto de ley, y mañana seguramente estará distribuyéndose esta charla, ¿sí? Muchas gracias y no los ocupamos más. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Para nosotros, esto, siempre cuando podemos o podamos difundir lo que queremos y lo que queremos hacer, que nada más de que pensar en el bien común, nos hace mucho bien. Perdonen si no fuimos claros, pero es muy largo el tema, a veces Julio, Javier. muy pesado. ¿Sí? Sí, Javier, ¿qué tal? Oscar y Julio, está Gonzalo, que es el presidente de ASAP. ¿Qué tal, Oscar? ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes, ¿cómo les va? La verdad, primero agradecerles por la excelente capacidad para resumir un tema extremadamente difícil, que como ustedes bien dijeron durante toda la presentación, que la puedo escuchar completa, todos, hay como un acuerdo entre, si quieren, político partidario, de que es un tema principal, pero cuando los gobiernos asumen, ninguno termina pudiendo, hasta con las mejores intenciones, lograr algún avance que sea tan significativo como para darle sostenibilidad y generar un cambio de tendencia. Y ahí ustedes hicieron referencia, ya cerrando, no me voy a extender, es solo un agradecimiento, no se preocupen nadie, al financiamiento. Y una de las cosas que siempre hablamos con Guido Ranguñi, que está presente también, que es el vicepresidente de ASAP, es, estamos en un país en donde estamos muy acostumbrados a que permanentemente el Estado es el que tiene que financiar absolutamente todo, y desde lo conceptual claramente es así, estos temas son para el Estado, pero ustedes también hablaron de una enorme cantidad de posibilidades de financiamiento con diferentes opciones, y algunos de los números que ustedes pasaron gentilmente me hacían inmediatamente a mí, por deformación profesional,
sacar cuentas en el aire, cuando ustedes dicen, por ejemplo, 250 millones de dólares y dicen que hay 10 millones de usuarios o 1 millón de usuarios, automáticamente me lleva a pensar que son 250 dólares por usuario. Y entonces cuando pienso al mismo tiempo que Argentina es un país que está desacostumbrado a utilizar el mercado de capitales, cuando pienso que Argentina es un país que los únicos mecanismos de financiamiento que analiza son los que, bueno, vamos y busquemos un préstamo afuera o un banco demás. Creo que hay que explorar, dada la importancia, la envergadura que tiene este tema. Ustedes lo dijeron también, como al pasar, pero está demostrado que los países que tienen niveles bajos de mortalidad infantil claramente tienen también al mismo tiempo un muy buen nivel de acceso al agua. Y Argentina tiene en la zona norte del país niveles que superan el 22 por 1000 de mortalidad infantil, lo cual es totalmente inaceptable. Entonces, digo, claramente todos llegaríamos a un acuerdo rápido y claramente también todos cuando asumiéramos como funcionarios en cualquier organismo o como gobernador o intendente o quien fuera, nos daríamos cuenta que el agua es importante tanto como la educación, tanto como la salud, tanto como la seguridad social, tanto como... Y entonces uno empieza a ver nuestra expertise, que es el presupuesto, y se empieza a agotar a una velocidad mucho más importante que la que uno quisiera cuando trata estos temas. Cuando uno los trata de manera aislada, empieza a ver como posibilidades de lograrlo, y cuando lo empieza a consolidar, se empieza a complicar, que creo que es parte del problema. Dicho esto, creo que hay mucha tela para cortar. Creo que podríamos hacer un aporte conjunto enorme, porque mientras ustedes pensaban, y digo esto porque lo hablamos con Guido permanentemente, tenemos un gran desarrollo y análisis de todo digamos, a nivel provincial en todo el país, a nivel federal y a nivel nacional, y justamente con esta mirada permanente, en qué tiene que asignar los recursos del Estado, sus ingresos, y cómo lo puede financiar, sabiendo que, sobre todo a nivel provincial, por ejemplo, educación, salud y seguridad se llevan gran parte de esa torta. Entonces, ¿cómo podés hacer para no solamente empezar un cambio de una envergadura, como ustedes recién dijeron, 7, 8, 15 años, y darle sostenibilidad, asegurando una cantidad significativa de recursos y financiamiento en un país que casi a 40 años de democracia no ha demostrado tener capacidad, por lo menos estadísticamente, no hemos sido muy buenos para administrar los recursos con los que contamos, con lo cual el desafío es enorme. Yo, como Guido, que siempre hablamos Guido, soy, dicho, con todo lo que dije, parecería que fuera pesimista, todo lo contrario, soy extremadamente optimista, solo que soy realista y creo que el desafío es muy grande. Por eso creo que en la necesidad de sumar y de aprovechar todo lo que ya se ha trabajado. Y como también dijo Javier en un momento, comparando con el seminario de hace unas semanas en Mendoza, la verdad que es un placer haberlos escuchado porque sin duda cargan de energía y de optimismo a todos nosotros que decimos, bueno, ¿para dónde, cómo se podría resolver esto? Y cuando ustedes dicen plan estratégico y además lo nutren de datos concretos, de impacto, de números, de capacidad de financiamiento y demás, empezamos a ver la luz desde el punto de vista nuestro, ¿no? Desde el punto de vista del presupuesto, de la administración financiera pública y de ver cómo analizar opciones para financiarlo. Así que sin extenderme más, porque si no va a ser otra conferencia después, pero quería realmente agradecerles y poner en valor todo el excelente trabajo que están haciendo, que hicieron y que están haciendo, y que espero se sostengan en el tiempo, porque como todo plan hay que ir manteniéndolo en el tiempo y actualizándolo. Así que y cuentan con nosotros y esperemos vernos pronto para ojalá hacer algunas actividades en conjunto. Muchas gracias. No, Gracias a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Nos estamos viendo, ¿eh? Gracias a todos. Hasta luego. Gracias a Chao. todos.